¿cómo fue que usted llegó a este país y por qué medio? ¿Qué tuvo que acontecer en su vida para que usted llegara a los caminos del Señor? 12 hermanos viviendo en un mismo lugar, en una misma casa, una casa pequeña. Cuando mi papá está en el hospital, yo siento esa voz que me dice, dile a los evangélicos que oren por tu papá. Y yo le dije a esa voz que me habló dentro de mí, que no la conocía, ¿quiénes son los evangélicos para orar por mi papá? Luego pasó de eso, como diría yo, una hora o 45 minutos que recibo una llamada, tu papá murió. ¿Me entiendes? Y yo dije, wow. Dios le bendiga, Dios le guarde. En este momento tenemos una persona especial en el canal que me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistarla, de contar un poco de su historia. Es una persona que muchas personas han escuchado, el famoso tío, que pues me llevó a conocer a Jonás. Y es una persona muy cercana a Jonás, tiene una cercanía, literalmente son hermanos. Y gracias al Señor, una persona que influyó mucho para guiarme, que el Señor ha puesto en el camino, ¿verdad? Para guiarme, para llegar a la palabra del Señor, al camino, ¿verdad?, de la luz y la vida. Esa persona es muy especial. Hay muchos sentimientos y muchas cosas que se podrían decir, pero en este momento es hora de conocerlo a Él. Tenemos la oportunidad y el privilegio de entrevistar a mi tío José Luis. Amén. Gracias por esa oportunidad que nos da. Amén. Primeramente el Señor y de conocernos, porque el momento que nos conocimos ya había una conexión, porque el Señor nos conecta. Amén, amén. Y doy gracias primeramente, como hablé, al Señor y a Jonás, que es mi amigo de mucho tiempo, larga historia entre Jonás y yo. Y el saber que él es un hombre de Dios y el saber que tiene a mi sobrino como su hijo, porque lo adoptó. Amén. Como su hijo, Sí. se lo traspasé. Sí, como yo le digo a él, un hijo que le llegó criado, ¿verdad? Sin tener que pagar el tazo por Mi hermano Jonás. Y tomar esa responsabilidad, no tan solo una responsabilidad, sino una responsabilidad espiritual. Amén. La que ha tomado contigo. Que esa es la más importante. La más importante. José Luis, hay muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Hay muchas cosas que decir, pero en este momento vamos a conocerlo más a usted. Yo quiero que usted me cuente brevemente de dónde usted viene, cómo fue su infancia. En pocas palabras, un resumen. Yo sé que la vida es larga, ¿verdad? Sí. Pero si usted haga un resumen de dónde usted viene y cómo fue su infancia. Bueno, vengo de un sector llamado Villa Duarte. Allí me crié, allí recorrí muchas escuelas porque mi infancia era un poquito, yo era un poquito travieso, diría yo, porque cuando una persona recorre muchas escuelas es porque no te soportan en alguna escuela. Yo tuve en la escuela Demetrio Betance, tuve en la escuela Socorro Sánchez, tuve en la escuela San Juan Bautista, tuve en la escuela Patria Mella. Y todo este recorrido hasta llegar a 8º grado. Mira cuántas escuelas recorrí. Parece que había un poquito, mi infancia era fui un poquito medio, diría yo. No, un poquito no. Vamos a ser sinceros, un poquito no. Diga que usted era rebelde. Sí, rebelde un poquito, diría yo. Pero esto lo veo de una manera que necesitaba aprender y reconocer que venimos de abajo, de recorrer y un proceso desde la niñez, de escasez. No voy a decir que no podíamos comer, no voy a decir que podíamos comer en unas formas de abundancia. Mi padre se esforzó mucho, pero no puedo decir que éramos una familia de unos recursos abundantes, sino una familia pobre. Una familia de escasos recursos. De ahí vengo. Entonces, se podría decir que tuvo una buena crianza. Sí, eso sí. Pero tuvo unos padres rectos. Así es. Entonces, era una familia de escasos recursos, ¿verdad? Que no fueron, como uno puede decir,
vamos a ponerlo en etapas, como personas de muy escasos recursos, personas que están en la mitad y ya personas que están más altos. ¿En dónde usted se calificaría la familia? No, no, el bajo recurso, lo más bajo, el bajo recurso. ¿Cuánto eran ustedes? Éramos 12 hermanos viviendo en un mismo lugar, en una misma casa, una casa pequeña, en Villa Duarte, que todo el que va a ver este video sabe de dónde yo le estoy hablando. Ese es algo que valoro el esfuerzo de mi padre, porque el mantener 12 personas también hay que tener misericordia y saber que él hizo un esfuerzo sobrenatural. Que si lo ponemos ahora mismo en la actualidad, yo creo que el que tenga 12 hijos ahora mismo es una fuerza sobrenatural que tiene que hacer para poder mantener 12 personas. Entonces, en ese tiempo, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de eso? Estamos hablando de los años 80, 90. 80, 90. En estos tiempos diría que es imposible, porque tener 12 personas en control en una familia no es fácil, diría yo, hasta ahora, porque yo tengo 3, somos una familia de 5 y tengo que trabajar duro. Amén. Es decir que el Señor desde ese tiempo ha tenido misericordia y ha sido bueno, ¿verdad? Desde ese momento, porque ha ayudado tanto a su padre como a su madre a poder llevar el sustento, ¿verdad? La comida a esos 12 hijos y tratar de también darle la mejor educación. Así es. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Mi padre se quedó solo y estuvo solo hasta el día de su muerte, prácticamente solo, en casa, diría yo. Pero fuimos una familia exitosa en cuanto a lo que se llama el estudio, porque de esos 12 salieron muchos profesionales que podemos darle gracias primeramente a Dios, porque solamente Él podía hacer lo que hizo en nuestra casa. Amén, amén. Tenemos, en mi casa puedo decir, tenemos un abogado, tenemos psicólogo, tenemos doctores, tenemos altos oficiales, que es mi hermano Alessi, que es un mayor de la policía. Tenemos a Enrique, que es un abogado. Tenemos mi hermana Rosita, que es una doctora. Tenemos mi hermana Luchi, que es una psicóloga. Mari, que es periodista. Tenemos a Cristiana, que también es psicóloga. Y todo salió de esa pobreza. Roberto, y mi hermano Roberto, que... Eso no se puede faltar. Sí, no, estoy hablando de lo que escalaron en lo que se llama la educación. ¿Me entiendes? Yo tuve que salir para acá, yo estudiaba ingeniería en República Dominicana. Nada más hice 3 años de ingeniería, estudié del 92 hasta el 95. En el 95 vine hasta aquí, ingeniería. Ok, ya vimos que su infancia tuvo precariedades, por así decir. Pero gracias a Dios su padre fue un hombre responsable, que usted contó que su madre a los 6 años falleció. Cuando yo tenía 6 años. Que él tuvo que solo cargar con 12 hijos. Así es. O sea que con lo poco o lo mucho hizo un excelente trabajo. Ya vimos su infancia. Ahora yo quiero que tú me cuentes un poquito. Yo sé que usted me ha dicho que usted participó en la milicia y todo eso. ¿Cómo fue que usted llegó a este país y por qué medio? Bueno, cuando yo estoy entrenando, yo jugaba béisbol y jugaba de la Liga de las Américas. Luego a mí me encantaba un pelotero que se llama Ozzie Smith, que jugaba shortstop de los Cardenales de San Luis. Y me gustaba su acción, pues empecé a practicar karate. Okay. Pues cuando comencé a practicar karate, la escasez, como se dice, me obligaba a trabajar en un taller de pintura, de desarrollador y pintura, pero tenía tiempo para ir a practicar karate, artes marciales, porque era de noche, y tenía tiempo de trabajar y a la escuela en la mañana, pero el béisbol no podía seguirlo por la escasez que había, la situación que había, pero era un plan de Dios, porque escalé mucho en las artes marciales, la gloria sea de Dios, con un objetivo. Yo digo que el objetivo de Dios, nunca el propósito de Dios, nadie lo puede interrumpir. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. ¿Y qué sucede? Que cuando yo cumplo mis 16 años, que yo saco mi primera identificación en República Dominicana, que se sacaba la cédula a los 16 años, sí. Mi primera cédula fue militar, porque entré al equipo del Ejército Nacional Dominicano, a la selección del ejército, a ya ser parte de ese equipo que muchos querían entrar, y logré yo entrar ahí.
Luego, cuando termino el bachillerato, me dieron una beca en la universidad también por medio de karate. Y luego, cuando nosotros estábamos en un viaje ya de universidad y eso, pude llegar a Estados Unidos y hasta aquí estamos. Amén, la gracia a Dios. Hasta que el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Sí, amén. Vamos a entrar un poquito más en materia. Yo quiero saber, ¿qué tuvo que acontecer en su vida para que usted llegara a los caminos del Señor? Bueno, es una historia bien larga. No sé si tenemos el tiempo necesario. No se preocupe. Usted me va a resumir en cómo lo más importante de lo que el Señor hizo o que el Señor permitió que aconteciera para que usted llegara a su camino. Uno de los puntos más importantes es que me nace mi hija, Jaslyn. Amén. Y cuando mi niña nace, en esos tiempos me están visitando, yo le llamaba lo evangélico, en esos tiempos, lo evangélico. Y luego mi hija nació con muchos problemas, y que para los médicos había muchos problemas, y la niña nació con problemas de síndrome de Down. ¿Qué quiere decir? Que cuando la íbamos a llevar al médico tenía muchas dificultades que ellos decían, la iban a operar de un dedo, me dijeron que ella tenía un hoyo en el corazón, que tenía la espina dorsal, tenía un hoyo también, que tenía una desviación, que para ello poderla operar teníamos que ir a donde el cardiólogo y el ortopedista para que nos dieran que sea un 80% de que ella podía operarse. Pero ya cuando ves que los médicos te están dando tantas cosas negativas de ella y Dios comienza como a visitar tu casa, yo le llamaba lo evangélico. Los evangélicos comienzan a visitar mi casa. Y comenzamos nosotros ya a buscar la solución para nuestra hija, y la encontramos prácticamente, diría yo, que cuando nosotros empezamos y vemos la mano de Dios obrando, Amén. que cuando llevamos nuestra hija al ortopedista, llevamos nuestra hija al cardiólogo, ella salió no 80%, sino 100% sana. La gloria sea para Dios. Cuando los médicos vieron esto, se sorprendieron. Y yo dije, wow, esto es un Dios verdadero, un Dios de poder. Pero como quiera, tú quedas como medio todavía dudoso, porque había algo que me afectaba a mí en mi vida, era el alcohol. Usted era alcohólico, se podría decir así. Bueno, yo en ese tiempo no me veía como alcohólico, porque el alcohólico nunca sería alcohólico. Exacto. El alcohólico, todavía tú eres alcohólico, y cuando tú estás en el camino del Señor, tú aprendes que hay alcohólico, en inglés en weekend alcoholic, que son alcohólicos de fin de semana. Pero todavía yo no era alcohólico de fin de semana, sino de todo el tiempo. La semana entera. Sí. Y esa fue una lucha que yo estaba librando en esos tiempos. ¿Qué sucede? Que yo estoy trabajando en New Jersey, porque yo cruzaba de New York a New Jersey, y yo siento, hay una voz que me está hablando dentro de mí, pero yo no la conocí, esa voz. Esa voz me habló incluso cuando mi papá iba a morir. Mi papá iba a morir, mi papá murió creo en el 2003 murió mi papá. En el 2002. Cuando mi papá está en el hospital, yo siento esa voz que me dice, dile a los evangélicos que oren por tu papá. Y yo le dije a esa voz que me habló dentro de mí, que no la conocía, ¿quiénes son los evangélicos para orar por mi papá? Luego pasó de eso, como diría yo, una hora o 45 minutos que recibo una llamada, tu papá murió. ¿Me entiendes? Y yo dije, wow, algo como que está pasando, algo como que me está hablando dentro de mí. ¿Por qué yo le dije a esa voz, esta situación? Pero ¿qué sucede? Que cuando ya pasa ese tiempo, que pasa ese proceso, sigo ahí que empiezo a tomar. Entonces más, porque mi papá se murió, porque siempre el alcohólico siempre busca una excusa. Una excusa. Luego yo estoy trabajando en New Jersey, y mi esposa invita a lo que yo le llamo los evangélicos. Cuando mi esposa invita a los evangélicos a mi casa, yo llego, creo que era un jueves, y yo llego, participo con ellos. Al otro día era mi cumpleaños, que era viernes. Cuando yo llego, le digo a mi esposa, ellos se fueron, yo oí que tú dijiste que ellos vienen mañana viernes, y mañana viernes es mi cumpleaños. Yo cumplí con ellos, porque yo pensaba que yo nada más cumpliendo con ellos estaba todo bien. Ya, está bien. Yo cumplí con ellos, y mañana yo voy a traer mi cerveza, mi ron,
y me voy a trancar en el cuarto y voy a celebrar mi cumpleaños porque mañana es mi cumpleaños. Siempre buscando un motivo, Ajá. siempre buscando un motivo. Cuando yo voy a New Jersey, porque en New Jersey me salía más barato el ron, porque no le ponían tasa. Entonces Ajá. en New York era más caro el alcohol que la cerveza y todo. Entonces yo traía siempre toda mi cantidad de alcohol y ron y cerveza, lo traía desde New Jersey para New York. Esa misma voz viene y me dice, te voy a mover. Y yo digo que me va a mover, que me va a mover. Y yo comienzo a caminar por dentro de los carros porque comienzo a llorar. Las lágrimas mías comienzan a salir, te voy a mover. Cuando yo salgo del trabajo, que me voy a buscar mi alcohol, cuando yo salgo del trabajo, que voy a buscar mi alcohol, yo le paso por el lado, le paso por el lado al liquor store, a la tienda de alcohol, y no compro nada. Y me aparezco en mi casa sin nada, me sentía como el hombre que es el hombre altivo, el hombre que es fuerte, que dijo a la esposa, yo voy a venir con el alcohol y ahora vengo sin nada. Porque de ese momento en adelante, cuando yo bajo, en ese momento, antes de ir a New Jersey en la mañana, ese día que le digo, vengo con el alcohol, yo bajo a buscar mi carro, porque recuerda que en New York tú parqueas donde tú quieras. Sí, porque no hay parqueo. No hay parqueo, tú tienes que buscar parqueo. Yo me parqueé lejos ese día. Y yo siento esa mañana, cuando yo digo a mi esposa que voy para el trabajo y voy a traer alcohol, yo siento un perfume, un aroma, mi hermano, un aroma que nunca en mi vida yo le he podido oler. Un aroma como un perfume entre canela y flores. Y un aroma que yo digo, wow, ¿quién tiene este perfume? ¿Quién pasó por aquí con este perfume? Yo quiero ese perfume, yo quiero ese perfume, dije yo. Y yo empecé a pensar, será el laundry donde lavan la ropa que están lavando a esta hora. Pero era las 4 de la mañana, porque yo me tenía que ir temprano. Era las 4 de la mañana y yo decía, ¿quién tiene este perfume? Y cuando yo voy a agarrar mi carro, que agarro la puerta del carro, a mí me dio una electricidad en todo el cuerpo a mí y comencé a llorar. Ahí comencé a llorar. Ahí fue desde ahí comencé a llorar. Yo me fui llorando desde New York hasta New Jersey sin parar de llorar. Y yo no sabía por qué estoy llorando y por qué mis lágrimas no se detenían. Yo no sabía. Y cuando yo llego a mi trabajo, esa voz me dice, te voy a mover. Y yo le decía a esa voz, yo estoy bien aquí. Yo estoy bien, te voy a mover. Te voy a mover. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo ese espíritu que yo digo, yo voy a pasar por ahí, voy a traer alcohol, yo paso por el liquor store, por la tienda y no compro nada. Me aparezco sin nada en mi casa. Pero yo digo dentro de mí, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. En la semana voy y me compro una chata pequeñita de un whisky, un coñac que yo tomaba que se llama Cuba Sierra. Compro una chatica de eso. Oye, eso me duró un mes. Cuando yo lo acercaba a mí, eso me daba asco. Me daba asco y yo dije, voy a probar con vino. Porque tal vez el alcohol no me estaba gustando. Y mi sobrino me llama y me dice que su carro está dañado en ese momento. Y me dice, ¿qué tú quieres que te guarde de tomar? Y yo dije, guárdame un vino porque... Como que el ron no me está gustando. Como que el ron no me está gustando. Y él me guarda un vino en un lugar con hielo bien bonito. Y él mismo me dice, si dejaste de tomar, deja de tomar. Él mismo, yo digo, ¿qué tú estás hablando? Porque tú fuiste que me invitaste y tú fuiste que me dijiste que tú me dijiste que quería, ahora me está diciendo que deje de tomar. Que deje de tomar. Me dice... Luego me monto con un cuñado mío que se llama Fafi en su carro y él había tomado, él estaba como, ¿sabes cuando la gente está trasnochado que huele mucho alcohol? Y yo bajo la ventana y él me dice, cuñado, no me diga a mí que a usted le molesta ahora el alcohol. Oiga, me ganó Dios. Yo dije, yo peleé contra Dios y él me ganó. Sí, en ese momento cuando usted comenzó a llorar es cuando el Señor estaba quebrantándolo por dentro y era donde el Señor iba a comenzar a hacer el trabajo por usted. En esa historia que usted me está contando, dice que ya tenía una hija, es decir, que ya usted estaba casado. Sí. Hábleme un poco sobre su amada y bella esposa. Mi esposa es una historia tremenda porque venimos de largo camino. Largo camino llevamos y ha sido una mujer que ha estado ahí, ha estado en las buenas, en las malas, en todas situaciones, ha estado ahí presente. Ha sabido... pelear la buena batalla, como se dice, y hasta aquí nos ha traído el Señor. A veces yo mismo me sorprendo y digo, no sé cómo es que ha aguantado, he resistido hasta aquí, pero el mismo Dios es quien hace la obra. Amén. Amén. Entonces,
Podríamos decir que el Señor, aparte de que lo sacó del alcohol, ¿verdad? Tuvo una gran victoria, hizo un milagro, ¿verdad? Con su hija. Y el Señor hasta ahora mismo sigue bendiciendo su vida de una manera grande. Amén. Yo quiero que usted me diga, después que usted aceptó el Señor, ¿cuál fue la prueba más difícil que usted tuvo que soportar? Luego de que usted aceptó el Señor, ¿cuál fue la prueba más difícil? Bueno, yo diría que son varias, diría, no una, fueron muchas pruebas que tuve yo que enfrentar. Seleccióneme la que usted entendió que esa fue la que usted entendió que esa fue la más difícil. Yo diría, yo sentía que arrastraba algo de que tenía que limpiar, ¿verdad? Yo sentía que, porque a veces ese es un fallo que tenemos, que creo que lo que yo arrastro, ahora tengo yo que limpiarlo yo, y no es así. Tienes que dejarlo que el Señor sea quien limpie y quien quite. Amén. Yo pensaba que todo lo que yo había dañado, yo quería ahora ir a remendarlo, a restaurarlo, a hablarle de Cristo a toda esa persona que yo le había hecho daño. Pero el Señor se encarga y hay personas que ya tú no te le puedes acercar porque lo que te va a traer es el pasado. Claro, porque quedaron muy lacionados. Exacto. Entonces eso fue uno de los temas que quise restablecer. Aunque pude rescatar a unos amigos, lo pude hablar de Cristo y vinieron al Evangelio. Pero lo que se llama esas mujeres de la calle, esas cosas ya no había forma de que yo me acercara porque eso se encarga Dios. ¿Me entiendes? La otra cosa era la economía, lo que se llama la economía. Yo pedí yo quería ayudar en mi interior. Yo sentía que yo debía de ayudar, de ser una columna económica para la iglesia. Yo lo sentí, eso fue algo dentro de mí. Pero cuando el intento que yo hago de hacer esa columna económica, siento que mi economía se derrumba. Y siento que se derrumba. Entonces, es la situación cuando tú aprendes a romper ese paradigma, a romper y que el enemigo te quiere decir tú no puedes. Amén. Pero cuando tú le crees a Dios y tú comienzas a entender que los 90 tuyos son bendecidos, que esos 90 tú vas a ver tu casa crecer y saca esos 10. Y saca esos 10 porque esto es por revelación. Amén. El que no ha sentido esta revelación que no lo haga porque esto es por revelación. Y cuando el Señor me lo reveló, me llamó como columna económica. Que yo comencé a hacer de bendición a la iglesia. El Señor me bendijo de una manera sobrenatural. El Señor hizo conmigo, me llevó a lugares que yo no me imaginaba. Amén. Se podría decir que el Señor lo hizo. El Señor no. Podríamos decir que el enemigo hizo creer en usted que usted no podía. Quiso poner esa debilidad dentro de usted para que usted no hiciera las cosas o creerse que no era capaz o no podía soportar, ¿verdad? Eso que el Señor estaba poniendo en usted que tenía que hacer. Así es. Luego de que va avanzando el tiempo, el Señor le ha entregado un ministerio, ¿verdad? Así es. ¿Usted me puede hablar un poco de cómo llegó a ese ministerio y cómo ha sido el proceso? Bueno, cuando esa promesa que el Señor me hace de que te voy a mover, yo no lo entendía hasta que estuve trabajando en New Jersey, en ese mismo lugar. Luego tengo un sentir en el internet de aplicar a la Honda, a la Honda para trabajar en los vehículos Honda. Y aplico, me llaman y cuando me dan el llamado, el lugar que me llama está bien cerca de Connecticut, de aquí de Connecticut donde vivimos ahora mismo. Y cuando yo me pongo a mirar todos los carros de Connecticut, yo le pregunto al manager, ¿y por qué tantos carros de Connecticut? Y me dice, Connecticut está ahí mismo. Wow, entonces me quedé tranquilo, pasó un tiempo. ¿Qué pasa? Que para yo poder escalar a ese nivel que el Señor me estaba poniendo a escalar, yo necesitaba escalar económicamente. Amén. Pero ese lugar me ayudó a escalar económicamente. ¿Qué pasa? Yo tengo un cuñado que se llama Fafi en Connecticut, lo vengo a visitar, su esposa está mirando casa. Y cuando ella está mirando casa, para entrar en el ministerio, ¿verdad? Para entrar en ese punto del ministerio. Cuando ella está mirando casa, yo le digo, yo quiero ver esa casa. Y vamos y vemos esa casa. Y voy a hacer un poquito corto esta historia, esto que pasó aquí, porque es bastante largo. ¿Qué pasa? Que cuando vemos a ver esta casa, la vengo a ver un domingo, el Señor abre puerta, me bendice, aquí estamos, nos da una casa hermosa, preciosa, nos mudamos hacia Connecticut, no me estoy dando cuenta de lo que el Señor quiere hacer conmigo, el movimiento que me habló hace mucho, te voy a mover.
¿Qué sucede? Que cuando llegamos a este lugar de Connecticut, yo todavía me siento la fidelidad de ir a Nueva York todos los días, a congregarme porque me gusta ser fiel. Amén. Y yo soy fiel a mi pastor. Y cuando yo cruzaba a congregarme en New York, mi pastor era Fel Infante, allá en New York. Fel Infante, la cuarta luz en la tiniebla, la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy aquí, me visita el pastor Aníbal Castellano, aquí, que era pastor de la iglesia Esmirna Misionera. Me llegó a mi casa, me habló, me dice, si el Señor te trajo, con la palabra que el Señor habló, la trajo en sus labios. Si el Señor te trajo, si el Señor te movió, es porque hay un propósito en este lugar contigo. Amén. Pero yo no lo entendía todavía. Yo no lo entendía bien claro. ¿Qué sucede? Cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que muchas cosas comenzaron a ocurrirme para que yo no pudiera llegar a New York. Mi carro se dañó, muchas cosas pasaron. Pues comencé a congregarme aquí, le hablé a mi pastor de New York. Entré ya en la iglesia Esmirna Misionera con mi pastor Aníbal Castellano. Ahora mi pastor es Ángel Castellano, su hijo. La gloria sea de Dios, muy buen pastor, más joven que yo, porque un pastor joven te dura más. Mi pastor, luego cuando comenzamos a trabajar en el ministerio, trabajando en la iglesia, el primer ministerio que el Señor me entrega es un ministerio que se llama Visita a los Hogares. Que era visitamos mi esposa y yo a los hogares. Como llegamos nuevo aquí, no teníamos muchas personas que conocíamos. Una hermana fiel, Melcy, siempre ha sido fiel con nosotros. Melcy siempre ha estado con nosotros. Todo el tiempo Melcy ha estado ahí con nosotros. Contábamos siempre con Melcy, siempre llegaba con nosotros. En todos los ministerios que el Señor me ha entregado, tenemos nuestra hermana Melcy ahí con nosotros. Había un hermano Juan Goyo Medina también, el hermano Jonathan Castellar, siempre iba con nosotros y llegábamos a los hogares. La hermana Norma. Y yo le dije a mi esposa, siempre le decía a mi esposa, nos encargamos de invitar que lleguen con nosotros a los hogares. Ese fue el primer ministerio. Le decía a mi esposa, mira, ya mandamos la invitación. Si nadie llega, tú canta y yo predico. Amén. Siempre teníamos esa expectativa y decíamos, Dios está con nosotros, tú canta y yo predico. Amén. No hay problema ninguno, no te preocupes, tú canta y yo predico. Y cuando decíamos esa palabra, se llenaban los hogares. Gloria a Dios. Se llenaban los hogares. Y luego ya pasó un tiempo, le pasamos ese ministerio, se pasó a otra persona, una hermana que se llama Norma, que era la que estaba con nosotros. Ajá. Que el pastor me preguntó a qué tú le recomendarías este ministerio, porque quiero que tú tomes otro ministerio. Yo le dije, bueno, yo le recomendaría a uno de los fieles, que sería la hermana Norma. La hermana Norma está todavía en este ministerio. Luego ahora pasé como diácono de la iglesia. Ahora también tenemos el ministerio, somos los directores de educación de la iglesia Esmirna Misionera. Un compromiso bien grande. Exacto. Porque esa es la columna, la espina dorsal de la iglesia, la palabra de Dios. Así es. Ese ministerio es tan importante porque dependiendo la formación, la educación que le den a cada persona o cada nuevo creyente que llega a la iglesia, así mismo va a ser su caminar. Es decir, que los maestros en las iglesias tienen un compromiso grande. Hay un compromiso. Porque depende de esa enseñanza, va a seguir el caminar de esa persona. Síganme contando un poquito más sobre eso, de cómo el Señor ha bendecido grandemente su vida a través de ese ministerio. Y luego que usted está viendo esto, ya usted está aquí, ha llegado hasta esta parte. Ahora denle like a la transmisión, compártala. Y para que otras vidas sean también edificadas con este testimonio y con esta entrevista de nuestro hermano José Luis. Entonces síganme contando cómo el Señor ha bendecido su vida y su familia, ¿verdad? A través de este ministerio. Sí, hemos escalado en cuanto al ministerio. Luego que estamos envueltos en la palabra de Dios, este ministerio nos lleva a nosotros a ser parte del ministerio de misiones. Gloria a Dios. Mi esposa y yo hemos recorrido varios países, la gloria sea de Dios, llevando la palabra. Hemos estado en Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, nuestra República Dominicana. Hemos estado visitando todos estos países, llevando la palabra de Dios, porque cuando tú te envuelves en la palabra de Dios, el Señor abre puertas. Gloria a Dios. Y nuestra casa, al saber que nosotros somos parte de un ministerio, tenemos la bendición de que cuando hay cualquier situación, cualquier necesidad en ciertos países, es la bendición más grande que te dije. Ser parte de bendecir a otros en otras naciones
que no tenemos que decir cuándo hacemos, qué hacemos, cuándo damos, pero siempre mi esposa y yo estamos tratando de bendecir a otro en otras naciones, que no lo sabe nada más entre Dios y nosotros. Amén. Que lo que haga tu mano, ¿verdad? No, la otra no lo sé. Y esa es la mayor bendición de esta casa, diríamos, porque nosotros hicimos una obra en el basement de esta casa con un pensamiento de que cuando los ministros del Señor visiten Estados Unidos, visiten Connecticut, tienen un hogar, un lugar donde llegar. Este basement, se construyó ese apartamento para que los ministros cuando lleguen aquí tengan un baño, tengan su lugar donde dormir, tengan su privacidad para la gloria de Dios, porque esto no lo dio Dios. Amén. Y tenemos que bendecir a otros. Amén. Y para la gloria de Dios hemos tenido ministros de Cuba, hemos tenido ministros de Chile, hemos tenido ministros de Puerto Rico, hemos tenido ministros de República Dominicana, han venido muchos ministros a esta casa, porque fue bajo esa promesa que el Señor nos bendijo en esta casa. Y cuando esta casa nos la entregaron, lo primero que apartamos fue un cuarto y dijimos, este es el cuarto de oración. Gloria a Dios. Tenemos un cuarto de oración. Amén. Que ahí nada más se entra a orar. Es el altar de esta casa. Amén. Usted me ha dicho que ha ido a misiones. Sí. Las misiones no son fáciles. No, no son fáciles. Pero es un ministerio hermoso. Amén, así Es un ministerio hermoso y cuando el Señor los lleva, ¿verdad? A hacer esas misiones para restaurar vidas, pero vidas que tal vez en nuestro entorno nosotros no somos capaces de ver lo que cuando en misiones se ve, ¿verdad? Yo quiero que usted me cuente, de esos lugares que usted fue visitando, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que usted tuvo en una de esas misiones? La misión, lo más fuerte que yo tuve fue en Cuba. Ahí fuerte. Es fuerte. Cuba, hay brujería en todos lados. Nosotros donde llegábamos comenzaban a quemar cosas que yo me daba cuenta que el Señor me revelaba que eran brujería. ¿Por qué? Porque al yo criarme en un barrio, mientras más pobreza hay en un barrio, más brujo hay. Mientras más brujo hay, más pobreza, más escasez, más miseria. La brujería es lo que llama escasez, miseria. Eso es lo que llama eso suciedad. Al yo criarme en un barrio de eso, yo sabía que nos estaban quemando todas esas cosas, valla honda, esos cachos de vaca, todas esas cosas que quemaban en los barrios, que yo me daba cuenta. Ese olor me venía a recordarme la infancia de todos esos brujos de Villa Duarte, Maquiteria, Los Mameyes, por ahí. Yo me daba cuenta. Y yo llego a Cuba y siento esos olores, quemando todas esas cosas. Me tocó ministrar en un pueblo, creo que se llama Matanza, en Cuba, Matanza. Cuando estaba ministrando en Cuba, en ese lugar, Dios me usó de una manera tan poderosa porque yo tenía poco tiempo ese fue mi primer viaje misionero. Ese fue ese tren. Y yo vi la gloria de Dios tan fuerte que yo no sabía manejarla. No sabía manejarla porque yo no tenía tanto tiempo. Y yo estoy ministrando y todo el que yo estoy tocando y orando está cayendo en el piso, espuma por la boca y revolqueándose. No se quedó uno parado. No se quedó uno. Todo en el piso. Y después que llevo toda esta persona en el piso, dando vuelta en el piso y botando espuma por la boca, yo dije, Señor, ¿y ahora qué sigue? A mí lo que me quedó decir, Señor, ¿y ahora qué sigue? Porque ahora está todo el mundo en el piso. ¿Y qué hago yo con toda esta gente en el piso? Claro, porque no tenía tanta experiencia. No tenía tanta experiencia. Y esa voz me dijo, alábame. Wow. Alábame. Solamente alábame. Solamente dame gloria. Solamente. Y yo comencé a adorar y a glorificar a Dios. Y entendí como Él me decía, toda gloria es mía. Toda la gloria es mía. A Dios sea la gloria. Esa fue una experiencia, aunque hay muchas, pero esa me marcó para toda mi vida, porque no había visto tanta presencia de Dios en un lugar tan oscuro y un lugar con tanta brujería, con tanta hechicería, como se meten a enfrentar la iglesia, adentro de la iglesia, y allí Dios lo enfrentó Jehová. Así es. Por eso es que yo digo que ese ministerio es tan hermoso, porque vemos que el Señor envía su misionero a lugares donde carece, que necesitan de la presencia del Señor. Así es. Y esos lugares son regularmente esos lugares donde hay brujería, donde hay hechicería. Y son lugares donde no muchas personas les gusta.
entrar a predicar el evangelio. Así es. ¿Verdad? Porque es fuerte y la batalla es fuerte. Y ver cómo el Señor lo utilizó en su primera, literalmente, misión. Sí. De esa manera, ahí usted vio el poder tan grande que tiene el Señor. Así es. ¿Qué usted podría decirme sobre ese ministerio? ¿Qué usted podría expresar sobre ese ministerio? Bueno, es un ministerio hermoso, como tú acabaste de decir, y la relación hermosa que se hace internacional, donde tú conoces tantos pastores que tú sabes que están dando lo máximo, entregándolo todo porque carecen de todo, no tienen nada, y tú dices, wow, ahora es que yo voy a servirle a Cristo, porque si ellos sin nada les sirven con tanto amor, ¿cómo es que yo con aire acondicionado, con un carro bueno y con todo, y ellos llegan a pie caminando, llegan a su casa del campo de cultivar y solamente se reposan un poquito y ya están adorando a Dios? Ahí conozco tantos ministros que ha estado aquí, el pastor de Nicaragua, José Alberto Urbina, un hombre que nunca nos ha soltado en oraciones. Amén. Que todavía tengo ese contacto con él. Y fuimos, creo que a Nicaragua en el 2019 o 20, algo así. Fuimos a Nicaragua y todavía está con nosotros. Tenemos el pastor de Cuba, que era superintendente de Asamblea de Dios, Eliseo Villar. Tenemos al pastor de Guatemala, que Cristo Vemos, que todavía hay unas relaciones con ellos que no se pierde todavía. Es la verdadera hermandad. Cuando tú ves que hay ese sentimiento y ven El Salvador que tenemos todavía esas relaciones, cada vez que pisamos un lugar, la relación se mantiene y oran por nosotros y oramos por ellos y ellos nos dicen, aquí estamos en escasez, pero estamos llenos de la presencia de Dios. Amén. Cuando tú una persona llena de la presencia de Dios que ora por ti, Amén. una persona que lo da todo por Cristo y está orando por ti, hay una sensación, una unción de que Dios está contigo. Amén. Porque entre 18 misioneros, 18, 15, 12, y no puse yo la gracia, sino la puso Dios, y ellos mantienen esa relación contigo, hay una gracia, hay algo que vieron ellos en ti. Así es. ¿Entiendes? En verdad, de esas misiones, eso es bonito, es bello, porque es lo que manda el Señor, predicar el evangelio, ir a salvar esas vidas que se están perdiendo, esas vidas que no conocen del Señor, no tienen quien le predique el evangelio, y esas personas desean escuchar la palabra del Señor, desean conocer al Señor, y es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? A predicar el evangelio, a salir, a ganarnos cada día más almas para Él. A veces pensamos que teniendo una iglesia, como usted dijo, con aire, estamos cómodos. Es muy bueno vivir el evangelio así. Sí, así. Claro, sentadito en un banquito, escuchando al pastor ahí, tranquilo, pero... Y si se daña el aire, no van. Es muy bueno recibir, ¿verdad? Y vivir el evangelio así, pero cuando van a esas misiones, que se ve la precariedad, cuando se ve el estilo de vida, cuando se ve el deseo de esa persona sin recursos, ir desde lugares que tienen que caminar mucho, no tienen transporte, la iglesia no está en condiciones, ahí no tienen aire, ahí no tienen banda de música, ahí no tienen calefacción, ahí no tienen nada de eso, y aún así ellos van a adorar al Señor, ¿verdad? Y aman al Señor de una manera maravillosa. Entonces yo digo que cuando uno va a hacer eso de esas misiones, yo le pido al Señor que, si Él lo permite, ¿verdad? Yo también ir a hacer eso, a las misiones, porque eso es una experiencia y eso es un acercamiento con Dios increíble. Y te iba a decir que en una experiencia muy bonita en Nicaragua había una iglesia que la armaban. Gloria a Dios. La armaban diario porque no tenían techo, no tenían ventana, no había nada. Entonces tenían que recoger todos los bancos todos los días, recogerlo, la única batería que tenían, recogerla, llevarla donde diferentes hermanos, repartir los bancos, repartir todo. Y la de ellos la cargaban, estuviera lloviendo, volvían y la armaban al otro día. Oiga cómo estaba la situación. Después estuvimos en una montaña que allá en Guatemala, y que son no se puede decir, es como una tribu.
Ellos tienen su propio, ellos hacen su propia ropa, tejiendo, todas estas cosas. Hablan su idioma, a un poquito el español también. Y lo lindo, como tú dijiste ahorita, lo importante es cuando ellos dicen, Dios se acordó de mí. Gloria a Dios. Porque ellos me dijo, cuando yo subí a esa montaña, me dice uno, ¿cómo tú llegaste hasta aquí? ¿Cómo tú llegaste? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que Dios se puede acordar de nosotros y enviarlo a ustedes? Amén. Eso es lo bonito que ellos entienden y dicen, Dios se acordó de mí. Porque subir a esta montaña, no todo el mundo quiere subir a esta montaña. Porque mi esposa sabe que cuando subimos a esa montaña, yo tengo videos que los carros no pueden llegar. Tuvimos que subir a pie, a pie, subiendo. Toda la comida que llevamos para ellos, tuvimos que subirla el día antes, tener toda esa comida allí a la orilla de la montaña para luego subirla y luego ministrar arriba. Y plantar una iglesia allí, porque eso es lo importante, plantar un lugar de adoración en ese lugar para que ellos continúen conociendo a Cristo. Amén. Para que ellos quiten esos tiempos. Allí en Guatemala tienen lo que se llaman los chamanes y tienen eso lo que se llaman los nahuales, todos esos demonios, todas esas cosas. Enseñarle a Cristo, porque son personas que nacieron conociendo eso. Exacto. Pero cuando tú le introduces a Cristo y ellos ven la misericordia de Dios, entonces ellos comienzan a ver lo que te dieron a ti y lo que me dieron a mí. Amén. El evangelio, la buena nueva de salvación. Así es. Son tantas cosas que el Señor hace y uno puede glorificar su nombre y dar las gracias porque me acuerdo yo de ese primer día que yo vine a esta casa, ¿verdad? Sí, siempre me sale como que Me acuerdo yo de ese engranojo. primer día que yo vine a esta casa. El Señor tenía todo el que estado, ¿verdad? Y quién diría que ya casi un año, Va a pasar un año. en el nombre de Jesús, ya casi un año donde el Señor me permitió conocerlo. Sí, Y hoy, tener el privilegio, ¿verdad? De entrevistarlo y hablar de la grandeza del Señor. Es decir, que el Señor es tan bonito y tan grande que Él hace las cosas de la manera que uno menos le espera. Uno no le espera, uno no le imagina. Y el Señor lo mueve a donde Él entiende que tiene que ir usted. Y a veces usted se pregunta, ¿qué yo hago aquí? Amén. ¿Por qué el Señor me ha traído hasta aquí? Y ahora vemos que ese hombre que decía ser alcohólico, ese hombre que vivió una vida desenfrenada, por así decirlo, que le llamaba lo evangélico eso. Lo evangélico. Sí. Hoy el Señor lo ha utilizado de una manera para ir a evangelizar. Y ahora otros lo llaman a él el evangélico eso. Así es. Entonces, yo quiero que usted me hable un poquito ya de quién es Dios en su vida. Dios, el hombre no tiene explicación para definir a Dios. Amén. Porque nosotros ahora mismo estamos en un cuerpo finito y Dios nos llama a lo infinito para poderlo conocer. Así es. Y ese es el logro que queremos llegar a conocerlo en ese lugar que Él ha preparado para nosotros, a Él la eternidad. Amén. Esta tierra que perece, este cuerpo que perece, todo esto que perece, no hay forma de conocer a Dios. En lo perecedero no se conoce a Dios se conoce en lo eterno. Dios, llegará el tiempo en que Dios nos llame a la eternidad y ahí lo conoceremos y estaremos con Él. No hay Amén. definición de Dios. Ningún hombre tiene definición de Dios porque no lo puede y no lo puede conseguir hasta que no seas eterno como Él. Amén. Es que Dios es hermoso. Amén. Dios es bello. Y por eso hemos traído este tipo de entrevistas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no conocen del Señor. Y el Señor es un caballero. El Señor es lo más hermoso que hay. El Señor es maravilloso. Es que no hay palabra, ¿verdad? Para explicarlo. Yo quiero que usted, mirando esa cámara, usted le dé un mensaje a esas personas, ¿verdad? Que hoy en día no conocen el Señor, que están pasando esas dificultades como usted, que estaba en el alcoholismo, cosas que hacía en el mundo, que hasta cuestionaba al mismo Dios, ¿verdad? Porque no creía y no sabía la magnitud y el poder de Él. Entonces yo quiero que usted, mirando esa cámara, usted le dé un consejo a esas personas, ¿verdad? Para que puedan aceptar al Señor y creer en Él. Amén.
cuando escuches esa voz, como yo la estaba escuchando en aquel tiempo, que es la voz del Espíritu Santo de Dios, y cuando tú comiences a escuchar, el Señor te está pidiendo una relación con Él, un acercamiento con Él. No espere a que algo suceda. No espere llegar al alcoholismo, no espere llegar a que el Señor tenga que llamarte de un hospital. Yo te pido que tome en cuenta todas las situaciones que tuve yo que pasar para entender el llamado del Señor. El Señor te llama con lazo de amor. El Señor te llama para llevar el evangelio a otros sin tener que pasar ninguna situación, porque Él lo pagó por ti en la cruz del Calvario. El Señor pagó todo tu pesar, todo tu tormento, todas tus situaciones, la pagó el Señor. No espere llegar al hospital, como te repito, no espere tener un accidente, no espere perder tu familia, no espere el meterte en lo que se llama una depresión para tener una excusa para el alcoholismo y luego aceptar a Jesús. Este es el tiempo, porque el tiempo se agota. Amén. El Señor viene, Cristo viene por su iglesia. Yo te exhorto que esa voz del Espíritu Santo que me habló a mí, no la ignore, no la desprecie. Actúa ahora, busca su presencia, busca un lugar donde congregarte y el Señor hará su obra en ti. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y también recordarles que no importa lo que tú hayas hecho en tu pasado. Amén. El Señor, cuando tú aceptas al Señor de corazón, que tú ya reconoces que con tus fuerzas humanas tú no vas a poder nunca. Y tú reconoces que tú necesitas al Señor para poder continuar. El Señor sepulta todo tu pasado y cambia tu vida y hace de ti un hombre nuevo y diferente. El Señor puede cambiar tu vida de una manera que tú nunca lo vas a imaginar. Y te va a usar de maneras que mucho menos se va a imaginar. Esto es un ejemplo de cómo el Señor, una persona que era problemática en su infancia, una persona que tomaba, nadie iba a pensar que el Señor le iba a usar de esta manera. Y ahora esa persona que era alcohólica, ahora la llaman para que vaya a su casa a dar una palabra del Señor. Entonces el Señor puede cambiar tu vida de una manera que nunca en la vida tú lo vas a imaginar, y te va a poner a hacer cosas que tú tampoco lo ibas a pensar, que creías que tú eras capaz de hacerlo. El Señor es experto. Amén. Utilizando a personas que el mundo desecha, ¿verdad? Y el Señor te hace a ti una persona nueva y renovada. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, José Luis. Amén. Le digo José Luis ya porque es la entrevista, pero es mi tío. Amén. Que lo quiero, lo adoro y lo amo, ¿verdad? No hemos conocido en este tiempo, pero el Señor ha sido maravilloso en nuestras vidas. Su amada esposa no quiso salir a cámara, pero ella anda por ahí en una esquinita viendo. Es una mujer que el Señor fue fundamental en su vida, ¿no? Amén, así es. Gracias, ella fue ella es una piedra que el Señor ha puesto, ¿verdad? Para mantener firme cuando usted ha querido rebalar. Ella se mantiene ahí y dice, no es así, espérese, es por aquí que vamos. Amén, así es. Y el Señor también la utiliza de una manera maravillosa. Esa mujer tiene su unción. Amén. Amén, ¿verdad? La profeta. Entonces, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Por favor, suscríbase, comparta esta transmisión, este video, para que más vidas sean, ¿verdad?, edificadas, y que las personas entiendan que la venida del Señor está cerca, que tenemos que buscar de Él, que hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida y no vamos a poder solucionarlas con nuestra fuerza. Tenemos que entregar nuestras cargas al Señor para que esas cargas sean suaves y podamos llevarlas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos su vida. Este es su programa Ecos de Fe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le pide a esa persona ahí para que se sigan suscribiendo. Sí, denle like a la plataforma, primeramente a la plataforma de que nuestro hermano Jonás, el Señor lo ha ayudado, lo ha llevado. La Biblia en la actualidad es una plataforma que ha bendecido a muchos. Dios lo siga usando, el Señor lo bendiga y lo guarde. Denle like, compártanlo para que otros sean edificados. Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Amén y amén.
Este es su programa La Biblia en la actualidad. De la persona del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios viva que sigue, influenciando la vida de muchas personas. Creemos en Hebreos 4:12, donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Cuántas vidas estamos alcanzando en la posición que estamos? Dios nos dejó su palabra para guiarnos en cada aspecto de la vida. Nos impulsa a vivir de manera correcta. Nos anticipa el futuro. Nos recuerda su historia. Le agradecemos por ingresar a este canal. Si deseas un tema en particular, escríbanos al 973-405-8243 y pondremos en agenda el tema de su interés. Dios te bendiga.